Amados, hoy día, Día del Señor, vamos a continuar con la serie de predicaciones que hace un tiempo nos hemos propuesto. Para las personas que nos visitan, los hermanos que nos visitan, hoy día nosotros estamos desarrollando la doctrina del pecado. Hace ya muchos meses atrás nos hemos dispuesto a esto y nos corresponde, en estas últimas semanas estamos meditando acerca del castigo del pecado. Como un apartado de la doctrina del pecado, de amartiología, estamos desarrollando el castigo del pecado. O sea, ¿qué es el castigo del pecado? ¿Por qué Dios castiga cuando una persona comete un pecado? Hemos visto acerca de la santidad de Dios, la justicia de Dios. El Señor tiene como cimiento su trono justicia y juicio, y por tanto es un Dios que está gobernando, Él está emitiendo juicio. Él no es un Dios que dio la cuerda a la creación y lo dejó ahí. Es un Dios que está emitiendo juicio. Y es un Dios también que está llamando a los suyos, que por amor eterno, a quienes con amor eterno los eligió en Cristo Jesús, Él, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 1, Él está llamando a sus escogidos en Cristo Jesús de entre el mundo. Y amados, hemos desarrollado nosotros, estamos viendo esta última clasificación del pecado, la clasificación esta de castigos naturales y castigos positivos. Los castigos naturales son aquellos que el Señor trae, y ciertamente, valga redundancia, permítame aclarar esto, el Señor solamente emite castigos contra los reprobados, nunca emite castigos contra los creyentes, porque el castigo es la vindicación de su justicia, y nosotros los creyentes, el Señor nos disciplina cuando pecamos, mas no nos castiga, ¿verdad? Puesto que no vindicamos la justicia de Dios, sino la disciplina procede del amor de Dios, no de la ira de Dios, procede del amor de Dios. Y por amor, como dice el libro de Hebreos, nos disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y Cristo Jesús fue quien satisfizo la justicia de Dios. En su vida, en la cruz del Calvario, satisfizo completamente y absolutamente cada pecado, cada culpa, cada pecado, Él lo pagó, todo lo pagó. Nosotros por eso nunca vindicamos la justicia de Dios. Entonces, en este tema en particular estamos viendo los castigos naturales y castigos positivos. Así que el Señor derrama, amados hermanos, su justa ira y, claro que sí, hay castigos naturales que son la consecuencia natural del pecado. Es decir, alguna persona que se mete en un vicio y por tanto se espera una consecuencia natural de ese vicio y ese es un castigo de parte de Dios. No está exento, no está separado de la justicia de Dios. Pero también en este apartado de castigos positivos se está desarrollando que Dios no necesariamente lo deja en el desarrollo natural de las cosas o las consecuencias naturales. El Señor positivamente puede emitir edictos judiciales y los emite. Estamos viendo a lo largo de estas semanas que el Señor, adicionalmente a cualquier consecuencia natural que traiga cualquier pecado, el Señor emite castigos positivos. Y de eso vamos a seguir desarrollando el día de hoy. Amados, como dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 38, confirma tu palabra, tu siervo que te teme. El Señor cuando nos salvó, cuando nos regeneró, cuando nos unimos a Cristo, nos ha dado un corazón nuevo. Y ahora tenemos afectos nuevos por la palabra del Señor. Tenemos la voluntad de cumplir y obedecer la palabra de Dios. Y tenemos unos afectos distintos por Dios, por el Dios Trino, por el Dios Padre, por el Dios Hijo, por el Dios Espíritu Santo. Y tenemos unos afectos distintos por su palabra. Y su palabra ya no nos es gravosa. Nadie nos está obligando a congregar. Porque nosotros buscamos la palabra y queremos escuchar y obedecer su palabra. Eso en virtud al nuevo nacimiento, porque todos hemos nacido muertos en delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo. Y si Dios no hubiera obrado misericordiosamente esa obra soberana, la salvación, que empieza en la regeneración, estaríamos en la calle, ¿verdad? Haciendo las cosas que hacíamos antes de que el Señor nos salvara. Esa es la gran verdad. Y decimos entonces, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmos 119, 103. Cuán dulce es a mi paladar tu palabra, ¿verdad? Salmos 119, 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Sale eso en nuestros corazones? Examinémonos a nosotros mismos y sale ese afecto y ese entendimiento de nuestros corazones, no de la boca para afuera, y decimos, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pues lo que vamos a ver ahora, amados hermanos, en este tema de castigos positivos, también es la palabra de Dios. Y la tenemos que amar y tenemos que engrandecer a Dios, amados hermanos, a respecto de estas cosas.
Así que habiendo dicho esto y habiendo recapitulado, o mejor dicho, precisado nuevamente lo que son los castigos naturales y los castigos positivos, amados hermanos, vamos a ver cómo Dios visita al pecador reprobado con castigos positivos. Bueno, mejor dicho, no es que vamos a ver, vamos a de alguna manera leer nuevamente estos versículos. Y Salmos 58:11 nos dice: ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Ciertamente. El Señor está emitiendo juicio en todo momento. Cada pecado tiene que ser pagado ahora o después. Y en el creyente, ya lo dije hace un rato, lo pagó Cristo, en absoluto. Nosotros no vindicamos ni un solo pecado que hayamos cometido delante del trono de Dios, pues Cristo todo lo pagó. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros hasta que partamos de aquí. Más en los reprobados, el Señor está emitiendo juicio a cada momento y está castigando en cada momento. Por cada pecado que comete, ¿qué castigos había? Los castigos concomitantes, recuerda que se enseñó hace tiempo y nos enseña la palabra, ¿verdad? Culpa, corrupción, temor, vergüenza. Cada persona reprobada que no cree en Cristo y va a morir así, solo Dios lo sabe, amados hermanos, nosotros no lo sabemos. Aquella persona que comete un pecado, ya el Señor está castigándolo. ¿Cómo? Con más separación espiritual de Dios, con más culpa delante de Dios infinitamente santo, con más corrupción porque más se corrompe, más se separa de Dios, más se separa de Dios, no se acerca más. Cada vez que comete más pecados, más se separa, se está endureciendo su corazón más, con más temor y más vergüenza, que lamentablemente su conciencia lo acalla. Ciertamente hay un Dios que juzga, amados hermanos. Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy, dice Dios, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Este es el Dios de la Biblia, amados hermanos, que está emitiendo juicios en todo momento. Nuestro hermano leyó Apocalipsis, y ese Apocalipsis, como bien dijo, no es a futuro. Amados hermanos, esa palabra es para bendición nuestra, como dice el capítulo 1 de Apocalipsis. Se escribieron para bienaventurado el que lee, el que oye y medita y obedece esa palabra escrita en Apocalipsis. Y el Señor está derramando sus copas de ira, que también de alguna manera advierta a toda la humanidad, trompetas de juicio. Ahora vamos a leer, espero pueda yo desarrollar estos tres temas que tengo aquí y ver cómo el Señor emite y derramó copas de ira que son para nosotros trompetas de juicio, advertencia para todos nosotros, amados. Eso está escrito en la palabra del Señor y tenemos que amarla, porque dice, recta es tu palabra, ¿verdad? Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Igual Amós 3:6 dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Todo mal en la ciudad Dios lo trae y el pecado le corresponde al hombre. Hacemos siempre esa precisión. El pecado es del hombre, el hombre es responsable, el hombre no le puede echar la culpa a Dios, pero Dios lo ha ordenado y lo ha permitido así. Esa es la gran verdad que tenemos en las Escrituras. Porque dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Es una pregunta retórica, por tanto la respuesta es no, porque todo lo que se desarrolla en la humanidad, en el desarrollo de la historia de la raza humana, hasta que venga el Señor Jesucristo, todo el Señor ya lo decretó antes de la fundación del mundo, amados hermanos. Entonces, ahora vayamos a la palabra del Señor también, amados. Y Dios trae castigo positivo a un hombre por ser de tropiezo ante la predicación de la palabra. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 4. Vayamos a Hechos, capítulo 13, versículo 4, por favor. Y vamos a ver a un hombre ahí, un hombre reprobado, un hombre que era tropiezo ante la predicación de la palabra. Y ahí vemos antes los capítulos anteriores o versículos anteriores, vemos como a dos hombres, Bernabé y Saulo, que fueron comisionados para predicar la palabra del Señor, para propagar la palabra del Señor. Y en Hechos capítulo 13, versículo 4, dice, leamos por favor, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Amados, Chipre era una isla, amados hermanos, cuyo gobernador, como vamos a ver en otro momento, el procónsul, ¿ya?, anhelaba escuchar la palabra del Señor. Y aquí nos enfoca el Espíritu Santo dos personas, Bernabé y Saulo, Bernabé y el apóstol Pablo. Ellos van a Chipre. Versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Acá remarcamos ahí, dice, llegados a Salamina, dentro de la isla de Chipre,
anunciaban la palabra de Dios, ellos predicaban la palabra de Dios en las sinagogas. Ellos entraban dentro de las sinagogas y predicaban, exponían la palabra de Dios, el evangelio de salvación, las bellas palabras de vidas. Lo que hemos entonado hace un momento. Habladme otra vez las palabras de Cristo, ¿verdad? Oh, habladme otra vez las palabras de Cristo, amados hermanos. Y en Marcos 1:14, no vayan ahí, amados hermanos, para no desviarnos a Hechos 13, pero yo quiero decir que cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar la palabra, cuando vino a esta tierra, Él predicaba las bellas palabras de vida, y las bellas palabras de vida, las palabras de Dios no era, he venido aquí para darles prosperidad, no era ese su mensaje. He venido aquí para darles riquezas, ¿no? He venido aquí para que repitan una oración para que sean salvos. No, esas no eran las palabras de vida. Las palabras de vida era arrepentidos y creed en el evangelio. Marcos 1:15. Sus palabras de vida eterna eran arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Arrepiéntanse de qué? De sus pecados. ¿Por qué? Porque el pecado ofende a Dios. Ese mensaje, a lo largo de todas las escrituras lo vemos. Sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. Lucas capítulo 13. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, lo dijo el Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo en Hechos 20:21 predicaba acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y la fe. Dos cosas que van amalgamadas. No puede haber una fe salvadora sin un arrepentimiento, y no puede haber un arrepentimiento para vida si no hay asociada, amarrada a una fe salvadora. Y estos son dones de Dios. Y ese es el mensaje que Pablo y Bernabé predicaban en las sinagogas de esta isla ahora que era Chipre. Lo invitaban los judíos a las sinagogas, ellos predicaban el evangelio. Lo terminaban votando. Algunos creían, el pueblo escogido de Dios, se iban a otra sinagoga, predicaban la palabra. Algunos creían, otros lo votaban, y así hasta que luego continuaba su camino. Amados hermanos, el Señor Jesucristo dijo que bienaventurados si somos vituperados por causa de su nombre. Gozaos y alegraos, pues vuestro galardón es grande. Amados hermanos, y a eso estamos llamados nosotros, a predicar el evangelio. Y yo sé que el evangelio no es un mensaje bien aceptado por la raza humana, por la naturaleza pecaminosa, o sí. La naturaleza pecaminosa del ser humano no desea escuchar el evangelio. Nadie en el mundo, ¿verdad? El hombre natural no desea que se le diga que ha pecado y tiene que arrepentirse y tiene que solamente correr a Cristo para encontrar solo y únicamente en Él perdón de pecados y negarse a sí mismo y llevar su cruz cada día. Eso no quiere el hombre natural, amados hermanos. Pero nosotros tampoco nunca quisimos, ni pudimos. Solo que el Señor, en su gracia soberana, en su gracia, amados hermanos, en virtud de su amor eterno, Él nos salvó, Él nos regeneró. Así como a Lidia, recuerdan que estaba atenta, escuchando la predicación de la palabra del apóstol Pablo, la palabra de Dios, y el Señor le abrió el entendimiento. Amados hermanos, si no, ella no se salvaba. Así que eso lo dejamos en la mano de Dios. Nosotros exponemos el mensaje de salvación, no torcemos las escrituras, no adicionamos cosas a la adoración regulada por Dios, no traemos un payaso por aquí, no traemos luces o ron por aquí para atraer a la gente, predicamos la palabra del Señor y descansamos en lo que el Señor ha determinado, amados hermanos. Esto es el evangelio. Entonces, eso predicaba Pablo y Bernabé. Regresamos a Chipre, regresamos a las sinagogas. El apóstol Pablo y Bernabé anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y versículo 6, Hechos 13:6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hasta ahí me detengo. ¿Qué significa habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos? Como dijo el versículo anterior, iban de sinagoga en sinagoga a predicar y exponiendo la palabra del Señor. Y llegan ahora hasta la parte Pafos, dentro de la isla de Chipre, que estaba al lado oeste. ¿Ya? Y dice, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Amados, este hombre no era cualquier mago. Ciertamente él hacía sus artimañas, sus engaños de la mano de Satanás, de la mano del enemigo, usando sus astucias.
Estaba en oscuridad este hombre, pero no solamente dice que era mago, sino también era un falso profeta. Es decir, él abría la boca, él hablaba, él profetizaba, pero dice que era un falso profeta. Torcía las escrituras para su propia perdición, como dice el apóstol Pedro. Amados hermanos, astuto era y era obstinado, era impenitente este hombre, falso profeta. Ya nos estamos haciendo una idea del carácter de esta persona, amados hermanos. Pero no solo eso, dice que era judío y que se llamaba Bar Jesús. Bar Jesús significa hijo de salvación, amados hermanos. Ese era el nombre de este varón. Bar Jesús, judío, falso profeta y mago. Versículo 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Amados, el Señor Jesucristo dijo en Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y también dijo en Juan 6:65 y otros versículos dentro de Juan capítulo 6, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea que el hombre no quiere ir a Cristo y el hombre no puede ir a Cristo. Está incapacitado. Esa es la doctrina de la incapacidad total que se predicó ya hace tiempo en esta serie. Así que el hombre no desea, su corazón no desea buscar a Cristo y no quiere y no puede tampoco. Amados, esa es la realidad de la naturaleza humana caída. Pero acá hay un hombre que dice, Sergio Paulo, procónsul, que deseaba oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos inferir en base a la palabra del Señor? A todo el consejo de Dios, que el Señor estaba haciendo una obra. El Señor este era un hombre elegido de Dios. Tenía que creer un día. Tenía que ser llamado un día, tenía que ser unido a Cristo un día, tenía que ser perdonado y habitar bajo el abrigo de Dios, lo que entonamos, amados hermanos. Y este hombre, Sergio Paulo, estaba ahí y él deseaba oír la palabra de Dios. El Señor estaba haciendo una obra en él, amados hermanos. Pero pasa algo importante, dice el versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, o sea, el mago, este hombre, falso profeta, judío, Bar Jesús, estaba ahí acompañado con el procónsul, ¿ya? Y este hombre deseaba oír la palabra de Dios. Ya se imaginan qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Bueno, versículo 8. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Le resistía Elimás. Elimás le resistía ¿a quiénes? A Bernabé y a Saulo, ¿verdad? De repente iban Bernabé y a Saulo, no se encuentra, ahí decía Bar Jesús. El falso profeta ahí decía, no se encuentra el procónsul. Dejen de estar mintiéndole al procónsul. Imagínense. Él era el falso profeta y los que predicaban la palabra eran Pablo y Bernabé y sin embargo este hombre le resistía, se oponía. No es así como ustedes dicen. Pero al costado, ¿quién estaba? Al costado estaba el procónsul. O de repente él diría, no, ¿cómo que hay un solo camino? ¿Por qué ustedes están aquí pervirtiendo a toda la ciudad? ¿Por qué están molestando a la gente hablando del pecado? ¿Cómo que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Cómo que tiene que llevar su cruz cada día y negarse? ¿Cómo es eso? Imagínense la manera en la cual este hombre se oponía a Pablo y a Bernabé. O de repente diría, no, ¿acaso estos dos nada más tienen la verdad? Son un montón de sinagogas, un montón de judíos, un montón de religiones, y estos dos vienen a decir la única verdad. No le creas, procónsul. Váyanse de aquí. Imagínense, amados hermanos. ¿Quiénes han creído ustedes? Fanáticos, cerrados de mente, arrogantes. Miren. Imagínense que acá el predicador diga, como dice la palabra del Señor, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y qué sale a decir el falso profeta? ¿Qué sale a decir el falso evangélico? ¿Qué sale a decir la persona del mundo? No, eso está mal. Hay un cristiano espiritual y hay un cristiano carnal. Con tal que hayan tomado su decisión hace 20 años, y no importa cómo anda, pero tomó su decisión, ya lo anotó en su Biblia, ahí está la fecha en la cual fue salvo, no le digas eso, que pierde su salvación. Es un cristiano carnal. No va a la iglesia, no congrega, practica el pecado, pero ya tomó su decisión. Imagínense, amados hermanos, el carácter de este hombre. Porque tenemos que extrapolar y tenemos que traerla a la aplicación, ¿verdad? No solamente debemos leer las Escrituras y decir, bueno, pues es que qué pobrecito este hombre, qué malo era. Otro pasaje, otra historia, otro cuentito. No, amados hermanos. Entonces el que resiste puede decir tantas cosas, ¿no?
En la gran mayoría de las iglesias creen en el cristiano carnal, en la salvación por la repetición de la oración, etc. Y ustedes son unos cuantos, dos nada más, Pablo y Bernabé predicando, en medio de tantos miles de personas, amados hermanos. Y este hombre les oponía, se oponía a Pablo y a Bernabé. Pero al costado, ¿quién estaba? Estaba el procónsul Sergio Paulo. Miren ustedes el tropiezo que este hombre era para el procónsul. ¿Era tropiezo o no era tropiezo? Sí, era tropiezo para el alma eterna del procónsul. Y aquí una aplicación. Tenemos que nosotros guardarnos, amados hermanos, de ser tropiezo para otros, para nuestros hijos, para el prójimo. Y una aplicación, mirando ahora al procónsul, debía tener cuidado de quién la acompañaba, ¿verdad? Y así nosotros tenemos que tener cuidado, nuestros hijos también, y tenemos que tener cuidado qué es lo que escuchan, a quiénes escuchan, porque los pueden desviar del camino, de la santidad, de la sana doctrina. Así como el predicador puede decir, citando por ejemplo Lucas 4:18, el Evangelio, el Espíritu del Señor está sobre mí, lo que dijo el Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No hay otra manera de ser salvo. Tú tienes que considerarte un pobre espiritual. Tú tienes que ir quebrantado de corazón. Tú tienes que creer que eres un ciego espiritual sin Cristo. Tú tienes que creer que eres un cautivo a tu pecado sin Cristo. No hay otra manera en la cual puedes ir a Cristo. Pero viene el otro, viene ahí no literalmente el Bar Jesús, ¿verdad? O el mago, o el falso profeta, o la persona, o el evangélico que te dice, no es así. Tú eres buena persona. Tú eres un hombre, mira, creado a la imagen de Dios, eres buena persona. Depende de ti la salvación, puedes tomar tu decisión cuando quieras, ¿eh? Y hacen películas y cada cosa, ¿verdad? Y entonces los jóvenes crecen así y dicen, no, déjame vivir ya, más adelante será, más adelante me enderezo. Y las personas, muchos cristianos incluso creen y dicen, no, mi hijo se apartó, ¿cuántos años? 20 años, está ahí, ¿no?, en el mundo, ahí pecando, pero ya regresará porque se apartó. Y así anda, amados hermanos, el mundo evangélico. El que resiste dice, ¿cómo que debo ser un pobre de espíritu? ¿Cómo que tengo que quebrantarme de corazón? Si yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no hay otra manera de ser cristiano. Si es que no vamos en arrepentimiento genuino, doliendo nuestros corazones, golpeando nuestro pecho, no literal, y diciendo, contra usted he pecado, contra ti he pecado, oh Dios. Amados, no hay otra manera. Pero este hombre, ¿verdad?, dice, voy a repetir el capítulo 13, versículo 8, pero le resistía Elimás, el mago, pues así te traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Noten esa gran maldad de este hombre, procuraba apartar de la fe al procónsul. No, Sergio Paulo, oye procónsul, ora nada más, haz tu oración del pecador suficiente. Nada de que tienes que quebrantarte tu corazón, que tienes que considerarte un pobre espiritual, que tienes que negarte a ti mismo, que tienes que llevar tu cruz cada día. No seas así, eso es aburrido, ese es santurrón. No, repite la oración del pecador suficiente. Mire, o no, o basta que usted se porte bien, procónsul. Portándose bien uno puede alcanzar salvación delante de Dios. ¿Es por obras o es por fe? Solo y únicamente por gracia, por medio de la fe. Miren, amados hermanos, moralidad. Enseñemos a los niños solo a repetir los versículos que se aprendan de memoria. Amados, tenemos que procurar su salvación mediante el arrepentimiento y la fe. El evangelio de salvación. Procónsul, le decía ahí de repente el Bar Jesús, ¿cómo que hay un día de guardar santo para Dios? Mira, en toda la sinagoga, mira, no guardan. ¿Y por qué tú tienes que guardar? Miren, hermanos, en todos lugares no se guarda el día del Señor. ¿Por qué tienes que hacerlo ustedes? Tengan sumo cuidado de tener ahí al costado un Elifaz, ¿verdad? O un Bar Jesús. Miren, procónsul, poco a poco, no tienes por qué obedecer de inmediato, tómate tu tiempo. Cuando Dios dice hoy, para que no se endurezcan por el engaño del pecado, ¿a quién le creemos? El evangélico dice poco a poco, déjalo poco a poco, van 1 año, 2 años, 3 años, poco a poco. Y Dios le dice a la persona, y tenemos que decirle a la persona, hoy, porque no tienes garantía de que mañana amanezcas, hoy, porque vas a seguir pecando contra Dios, y Dios te puede castigar además, y lo cual te puede tener consecuencias. Hoy, dice la palabra, para que no te endurezcas por el engaño del pecado. El Señor Jesucristo no empezó a decir, arrepentíos y creed el evangelio poco a poco, así dice.
No, no, de ninguna manera. Nuestro mensaje tiene que ser eso. Otra cosa es que Dios obre soberanamente, ¿verdad? De una u otra manera. Esa es otra cosa. No nos metemos en las cosas de Dios. Claro. Entonces, gobernador, ¿cómo vas a poner primero a Dios y su palabra antes que a tus hijos o tus padres? Oh, gobernador, ¿cómo vas a hacer eso? Te puede despedir el emperador romano, o puedes perder a tus hijos o tus padres, yo qué sé, o tu esposo o tu esposa te pueden dejar. ¿Cómo que vas a poner primero a Dios y su palabra? ¿Cómo que es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres? Gobernador, no hagas caso de esto, de lo que te dicen estos fanáticos, Bernabé y Pablo. Imagínense, hermanos, apliquémoslo. Gobernador, ¿cómo que hay un solo camino? O sea que cualquier otra religión aparte del cristianismo verdadero está mal. Sí, amados hermanos, porque la religión cristiana es absoluta. Amados hermanos, no hay otro camino. No hay otro camino, en ningún otro hay salvación, dice la palabra, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí, nadie. Y entonces, ¿qué es de las personas tantas que están por otro lado ahí invocando a la Virgencita o a un santo? El Señor Jesucristo dice, nadie, si no es por Él, amados. Qué tremendo, ¿no? Apliquémoslo. O en estos tiempos, de repente, que alguien diga, con que Dios ha dicho, con que el pastor de sana doctrina ha dicho. No pasa nada si no guarda los mandamientos. Una cosa es que se exhorta a guardar la palabra del Señor, o lo que dice nuestro Señor Jesucristo, sed perfecto porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa tiene que ser la exhortación, ¿verdad? Y sabemos que en el camino, lamentablemente, por nuestra naturaleza caída, caemos. Esa es la pura verdad. Pero otra cosa es decir, ¿verdad? Y muy diametralmente distinta, todos pecamos. Se exhorta a alguien, no, todos pecamos, ¿qué estás diciendo? Ahí hay un problema en ese corazón. Y alguien que diga, no pasa nada si no guarda los mandamientos, amados hermanos, o en cualquier lugar donde no se exhorte la palabra del Señor y se exhorte respecto al pecado, hay un gran problema, amados hermanos. O alguien que pueda decir, el maestro se equivoca, el pastor se equivoca, el hermano, la hermana, miembro se equivoca. Son exagerados, no tienen misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. El puritano Matthew Henry dice respecto de este tema, lo hermano, lo siguiente, cito: Elimas era un impostor del don de la profecía, un hechicero, un falso profeta, uno que se hacía pasar por un adivino, porque era hábil en las artes de la adivinación. Era un ilusionista y se atribuía el don de predecir el futuro de las personas y descubrir cosas perdidas, y probablemente estaba aliado con el diablo para este propósito. Fin de la cita. Seguimos entonces al versículo 9. Ya desarrollamos hasta el versículo 9, le dimos aplicación. Llegamos al versículo 9 y dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, versículo 10, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Amados, el apóstol Pablo ya estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando dice en el versículo 9 que también es Pablo lleno del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo estaba obrando en el apóstol Pablo, amados hermanos, de manera tal de que ahora iba a emitir juicio e iba a salir de la boca de Pablo. No que Pablo tenía poder en sí mismo, el poder estaba en Dios. Amados hermanos, tengamos cuidado, no es que Pablo en sí mismo tenía el poder para hacer tal y cual cosa y se cumpla, no, el poder estaba en Dios. El Espíritu Santo obrando en Pablo y ahora fija en él los ojos. Imagínense al apóstol Pablo fijando los ojos a Bar Jesús, fijando sus ojos en este mago falso profeta, este judío. Y es como que el Señor lo escudriña todo. Sabía el corazón y las intenciones de este varón. ¿Y qué dijo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Enemigo de toda justicia, enemigo de la palabra de verdad, enemigo del evangelio, enemigo del cristianismo, enemigo de los santos, enemigo de Cristo, enemigo de Dios. Ese es enemigo de toda justicia, amados hermanos. ¿Y qué le dice? No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Es que hay un camino recto del Señor. Y para entrar en ese camino recto, el Señor solamente se entra por Cristo, mediante la fe en Cristo Jesús. Y se anda conforme a la santidad, guardando los mandamientos, lo cual no es para salvación, sino es en virtud a que ya somos salvos. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:15,
Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué guardamos mandamientos para alcanzar salvación? No, eso es herejía. Eso es herejía. ¿Por qué guardamos los mandamientos entonces? Porque amamos a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, porque estamos unidos a Él, porque Él nos convirtió, nos dio un corazón nuevo, porque Él nos ama con amor eterno y se entregó en la cruz del Calvario y vivió una vida siendo el varón de dolores, experimentado en quebranto, para que nosotros no suframos ese castigo que deberíamos sufrir por causa de nuestros pecados, y para que no suframos el castigo eterno que deberíamos sufrir porque somos pecadores delante de un Dios infinitamente santo. Amados, eso es trastornar los caminos rectos del Señor. Él le decía al procónsul, no les escuches. Eso no es la única verdad. Son dos personas nada más, ¿cómo le vas a creer? Los otros son un montón de judíos, un montón de ancianos. Eso está mejor. No te están hablando tanto del pecado. Mejor a él, créele, procónsul. ¿Cómo vas a creer a estos dos hombres? Mira, fanáticos. La gente le golpea, la gente le escupe, la gente lo bota, la sinagoga, y tú le quieres creer a ellos. No les creas, son poquitos. No les creas. Ahí está trastornar los caminos rectos del Señor. Cito ahora nuevamente al puritano Matthew Henry. Dice, primero, los caminos del Señor son rectos. Todos lo son. Son perfectamente rectos. Los caminos del Señor Jesús son rectos. Los únicos caminos rectos al cielo y a la felicidad. Segundo, hay quienes pervierten estos caminos rectos, quienes no solo se desvían de ellos mismos, sino que engañan a otros y les sugieren prejuicios injustos contra estos caminos, como si la doctrina de Cristo fuera incierta y precaria, la ley de Cristo irrazonables e imprácticas, y el servicio de Cristo desagradable e inútil, lo cual es una perversión injusta de los caminos rectos del Señor y los hace parecer caminos torcidos. En tercer lugar, quienes pervierten los caminos rectos del Señor suelen estar tan endurecidos en ellos que aunque la justicia de esos caminos se les presente con la evidencia más poderosa e imponente, no cesarán de hacerlo. Puedes aconsejar, pero nunca persuadirás. Ellos harán lo que quieran. Fin de la cita. Amados, tengamos sumo cuidado de ponernos en contra del predicador o en contra del hermano miembro de la iglesia para decir, eso no es así, es así. O tengamos sumo cuidado de estar escuchando a alguien más contrario a lo que se enseña en las Escrituras. Y va entrando la levadura, un poco de levadura, leuda la masa. Recuerden ustedes, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Esas son las palabras rectas. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace Dios contra este hombre? Versículo 11. Leamos, por favor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti Y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Amados hermanos, entendamos, Dios lo hizo en este hombre reprobado, lo hizo por amor, lo disciplinó por amor, o por ira derramó su justicia. ¿Qué hizo con Faraón? ¿Por amor hizo lo que hizo? Por favor, con Ofni y Finés, con Nadab y Abiú que se predicó la semana pasada, ¿qué era eso? Manifestaciones de la justa ira de Dios, vindicando su justicia, amados hermanos, distinto a lo que le pasó a Pedro, porque a él el Señor lo disciplinó, no lo castigó, él no vindicó la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, amados hermanos, el que pagó todo por todos y cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, actos pecaminosos externos, actos pecaminosos internos, palabras, deseos, afectos, disposiciones pecaminosas, el mismo estado pecaminoso, todo lo pagó Cristo. Ni un solo pecado pagamos nosotros. Por ningún solo pecado nosotros vindicamos la justicia de Dios, pues Cristo lo pagó. Entonces, en esta persona, amados hermanos, es Dios emitiendo un juicio. Es Dios castigándole. Pero notemos algo. ¿Fue un castigo natural? No, fue positivo porque es Dios. Positivamente el Señor le pudo haber dejado ahí y de repente se endurecía más, ¿verdad?
tenía más culpa delante de Dios, tenía más temor, ¿verdad?, delante de Dios, o más vergüenza. Los castigos concomitantes, amados hermanos, que ya se vieron hace tiempo. Pero no fue así. El Señor emite un edicto positivo, como un trono, ¿verdad?, aquí en el Perú. El juez juzga y emite un edicto. Y eso es lo que hace el Señor con este hombre. He aquí, esa palabra he aquí es para que fijemos nuestros ojos ahí. He aquí la mano del Señor. Estas son copas de ira, amados hermanos, lo que hemos leído en Apocalipsis hace un momento. La mano del Señor está contra ti y serás ciego. ¿Es natural que por este pecado una persona se vuelva ciego? No es natural, ¿verdad? De ninguna manera es un castigo natural. Es un castigo positivo. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Incluso en esto se ve una misericordia, no una misericordia soberana, porque no lo salva a este hombre, sino una misericordia, amados hermanos, como la que el Señor ejerce con toda la raza humana y con toda esta creación, ¿verdad? Y entonces, no verás el sol por algún tiempo, mira esa misericordia. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Es un castigo positivo, un edicto judicial. Este es un caso particular en el cual Dios emite un edicto judicial, un castigo positivo. Estamos viendo en los versículos que cité hace rato y también lo hemos citado anteriormente. De manera general, hay muchos pasajes que enseñan que Dios emite castigos positivos. Los hemos visto. Pero acá estamos viendo un caso particular por el cual Dios emite un castigo positivo. Apliquémoslo a nosotros mismos. Nosotros podemos ser tropiezo para alguien, de una u otra manera. No haciendo adoración familiar todos los días, por ejemplo. No llevando a congregar a nuestros hijos a la iglesia. ¿Estamos siendo de tropiezo? ¿O sí? El Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Dejad que los niños vengan a mí. Si no lo hacemos, estamos siendo de tropiezo para nuestros hijos, tengan la edad que tengan. Y entonces, ¿el Señor nos puede castigar a nosotros de una manera natural? Sí. ¿De una manera positiva? Oh, sí. Claro que sí, esa es la aplicación directa. Él es el juez justo de toda la tierra y no ha de hacer lo que es justo. Él vindica su justicia en cada uno de los reprobados, amados hermanos. Entonces aquí vemos cómo el Señor emite un castigo positivo, un edicto judicial del gran Dios soberano, cuyo cimiento, como dice la palabra, son justicia y juicio. Los cimientos de su trono son justicia y juicio, dice el Salmo, amados hermanos. Así que tengamos sumo cuidado que seamos tropiezo para alguien, pero también tengamos sumo cuidado en que alguien esté llevándonos a tropezar. ¿Cómo? Permitiéndonos escuchar cualquier cosa, o leer cualquier cosa, o ver cualquier cosa, o tener alguna amistad que nos dice en el oído, poco a poco, poco a poquito, y nos desvía de la fe. Y eso ha pasado en muchas personas, amados hermanos, ¿cierto? Sí, mucho. Conocemos, amados hermanos. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué dice? Creyó maravillado del castigo que le dio Dios. ¿Qué dice? ¿Maravillado de qué? De la doctrina. Él creyó en el Evangelio, se arrepintió. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios lo hizo así, porque Dios envió en su momento a Pablo y a Saulo para que llegaran a ese lugar, ¿verdad? Y le predique el Evangelio a este hombre. Y guardó a este hombre también de la influencia de este falso profeta. Porque era un elegido de Dios, como dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Porque era un elegido de Dios, así como el Señor, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Llamó a todos los suyos estando en esta tierra también, amados hermanos. Vayamos a otro caso particular. El castigo positivo a unos jóvenes por burlarse del profeta Eliseo. Segunda Reyes 2:23. Segunda Reyes capítulo 2 versículo 23. Y dice la palabra del Señor. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirándole atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Amados hermanos,
Es el Dios de la Biblia emitiendo juicio por el pecado, emitiendo castigo por el pecado. Vamos a desarrollar. Él dice, después subió de allí a Betel. Betel, amados hermanos, en ese tiempo, en ese entonces, era la sede del culto idolátrico a los becerros. Y la gente, la población ahí era idólatra. La gente ahí era idólatra. Y no solamente los adultos, sino también ¿quiénes? Sus hijos. Los padres eran tropiezos sus hijos, los padres eran idólatras y los hijos también aprendían eso. Y no tenían ni estima a los verdaderos profetas, ni a Eliseo, ni a Elías antes, ni tampoco en este caso a Eliseo. Aborrecían la palabra de Dios y aborrecían al mensajero. Y llegamos aquí y dice, y subiendo por el camino salieron unos muchachos, eran jóvenes nada más, muchachos de la ciudad, y se burlaban de él. Eran jovencitos, amados hermanos, no eran adultos. La palabra aquí, amados hermanos, en hebreo es niños pequeños hasta antes de la adolescencia. No eran más que eso. Por eso en algunas otras tradiciones se dice niños. Usted lo puede revisar eso más adelante. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. ¿Qué le decían? Se burlaban primeramente calvo. ¿De qué? De su apariencia externa. Se burlaban, no tenían afecto ni respeto por la persona enviada por Dios, porque era un profeta de Dios, Eliseo. Y no solamente eso, sino que le decía, sube. ¿Por qué sube? ¿Quién había subido y ascendido al cielo antes? Elías. Y ellos también le decían, vete ya, salvo, sube, ya no te queremos ver ni te queremos escuchar. Sube, vete de aquí. No te queremos escuchar, pastor. ¿Cómo lo aplica? No vamos a esperar que venga un profeta para aplicar a nuestros días. No te queremos escuchar, pastor, hermano, no te queremos escuchar tu exhortación. Maestro, no queremos escuchar, o váyase ya tanto tiempo, tanto se demora. Imagínense, esa era la actitud de estos jovencitos, enseñados por sus padres, ¿verdad? Que eran idólatras, ¿verdad? Sube, cállate, no queremos escucharte, no queremos escuchar a Dios. Sube como Elías. Y 2 veces lo dicen. Y no significa que solamente eran 2 veces. Aquí la palabra nos dice 2 veces. Pero, amados hermanos, le repetían seguro insistentemente. ¿Qué pasó en el versículo 24? Mirando él atrás, ¿quién él? Eliseo. Los vio y los maldijo. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Quería vengarse? No. ¿Y por qué el Señor hace lo que hace más adelante? Porque no lo hizo Eliseo. No es que Eliseo los trajo a los osos. Es Dios obrando, amados hermanos, en este profeta, varón de Dios. No obró por pasión Eliseo, sino movido por el Espíritu Santo. Es Dios, por tanto, obrando. Y claro, Eliseo quiso también vengar el nombre de Dios. Y los maldijo, por eso dice, en el nombre de Jehová. Y esto no significa que nosotros tengamos que maldecir a alguien, no se olvide, ese era un profeta, un hombre de Dios. Era el Espíritu Santo obrando en él para maldecir a estos hombres, a estos muchachos. Y salieron 2 osos del monte. Imagínense. Y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Amados, ¿qué dice Amós 3:6? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Quién los trajo? ¿Quién trajo a esos 2 osos? ¿Quién movió los cerebros y las fuerzas de estos 2 osos? Así como Dios tapó la boca a los leones para que no se comieran a Daniel, Dios llevó a estos 2 osos para que despedazaran a estos 42 muchachos, amados hermanos. Y tengamos presente, es la ira de Dios obrando. Todo el tiempo, las copas de ira a lo largo de todos estos tiempos también. El Señor derramando su ira. Como el hermano mencionó, se vino una pandemia, murieron tantas personas. En algunos creyentes seguramente fueron disciplinas. En otros fueron para llevarlos a la salvación, ¿verdad? Algunos que eran elegidos y se convirtieron por medio de esa enfermedad. Pero en otros, ¿qué eran, amados hermanos? Eran copas de ira, juicios de Dios. Debemos tener la percepción correcta de las Escrituras para poder, amados hermanos, adorar al Dios vivo y verdadero conforme está escrito en las palabras. Amados hermanos, copas de ira de Dios, no castigo natural, porque esos muchachos un castigo natural hubiera sido que tengan más separación espiritual de Dios, ¿verdad? Más culpa delante de Dios. Eso ciertamente por su pecado, eso ya les vino implícitamente, concomitantemente, juntamente, acompañando. Eso era el concepto que vimos en su momento. Pero no solamente Dios se quedó con eso. Dios les trajo positivamente un edicto judicial. Amado hermano, usted, ¿cómo lo aplicamos a nosotros, hermanos? Si somos creyentes, si hemos sido regenerados, si no somos diligentes en la cosa del Señor,
si no somos cuidadosos en guardar su palabra, entonces el Señor nos puede traer disciplinas, ya no castigos, disciplinas, que no necesariamente tengan que ver directamente con el pecado cometido por nosotros. ¿Qué pecado cometió David? Y me estoy adelantando porque eso lo vamos a predicar más adelante. Adulteró y mató a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Lo mataron? ¿Vino Urías y lo mató? No, hubiera sido lo natural. ¿O verdad? Fornicó. ¿Qué enfermedad, qué castigo le pudo haber venido? Disciplina. Una enfermedad de transmisión sexual. Pero no le vino eso. Dios que le quitó la vida a su hijo. Castigo positivo. Una disciplina a este hermano. Amados, entendamos estas cosas, por favor. Es la palabra del Señor. Entonces, el Señor de esta manera los castigó. Y dice Matthew Henry en este punto, si la maldición hubiera provenido de algún mal principio, Dios no habría dicho amén a ello. Podríamos pensar que hubiera sido mejor pedir 2 varas para corregir a estos niños que 2 osos para destruirlos. Pero Eliseo sabía por el Espíritu el mal carácter de estos niños. Sabía qué generación de víboras eran y qué enemigos perversos serían para los profetas de Dios si llegaban a ser hombres, quienes comenzaron a abusar de ellos desde tan temprana edad. Con esto pretendía castigar a los padres y hacerles temer los juicios de Dios. Dios debe ser glorificado como un Dios justo, que odia el pecado y lo castigará, incluso en los niños pequeños. Que la malvada y miserable descendencia haga temblar nuestra carne ante el temor a Dios. Que los niños pequeños teman pronunciar palabras malvadas porque Dios se da cuenta de lo que dice. Que no se burlen de nadie por sus defectos de mente o cuerpo, sino que tengan compasión, especialmente que sepan que es peligroso para ellos si se burlan del pueblo de Dios o de los ministros y mofarse de cualquiera por hacer el bien. Que los padres que desean consuelo en sus hijos los eduquen bien y se esfuercen al máximo por erradicar la necedad que anida en sus corazones. ¿Cuál tiene que ser nuestro esfuerzo para erradicar la maldad en los corazones de nuestros hijos? El Evangelio. Porque no hay otra manera por la cual su corazón puede ser cambiado. Quitaré vuestro corazón de piedra y daré un corazón de carne. Solamente Dios lo puede hacer. ¿Qué tenemos que predicarle? La palabra. Hacer niños más moralistas, eso no los salva. Eso es obras. Tengamos sumo cuidado. Lo único que lo salva es el cambio de su corazón, la regeneración. Y para ello tenemos que insistir siempre, en todo momento, con el Evangelio. ¿Está claro eso, hermanos? Otro castigo positivo. Segunda Crónicas, capítulo 21. Segunda Crónicas, capítulo 21. Y aquí vemos a otro hombre reprobado. ¿Quién era? El rey Joram. El rey Joram, un hombre impío, perverso, muy malo. Segunda Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Joram, su hijo. ¿Josafat era creyente o incrédulo, hermanos? Creyente. ¿El papá de Josafat era creyente o incrédulo? Asa, creyente. Josafat era creyente también. Y dice que durmió, o sea, murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo, Joram. Era el primogénito. Quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Versículo 3. Lean, por favor. Su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, cosas preciosas y ciudades fortificadas a ciudad, pero había dado el rey a Joram porque él escogió. Muy bien, hermanos. Este hombre, Josafat, creyente, amados hermanos, y si nosotros leemos los capítulos anteriores, este hombre ciertamente era un hombre de Dios, pero cometió un gran problema, un gran pecado que le trajo consecuencias a toda su posteridad. ¿Y cuál era ese? Contrajo parentesco con la casa de Israel. En la casa de Israel, ¿quién estaba reinando mientras Josafat era rey? Acab, que era un rey perfecto. Su gran amigo, su gran pataza, ¿quién era? El rey Acab. Su amigazo era. Ya imaginemos en estos tiempos, ¿verdad? Una persona yendo ahí con toda su familia a hacer reunión en la casa de otra persona. Él amaba a Dios, pero toda su familia la llevaba por allá. Sí, la llevaba por allá a hacer las reuniones, las fiestas, etcétera, lo que sea. Sus hijos por ahí correteando, jugando con sus hijos también del rey acá. Ahí está el rey Josafat. Y entonces dice en el versículo 3,
Les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudad fortificada de Judá. Pero, dice Dios, algo pasó. Pero, hay un pero, ese pero no está de más. Algo pasó. ¿Qué hizo? Le dio el reino a su hijo mayor, Jorán, porque era el primogénito. ¿Por qué Dios dice aquí el Espíritu Santo pero? ¿Qué de malo habría en Jorán? Pues ya leeremos. Ya leeremos aquí. Versículo 4. Fue elevado pues a Jorán al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Mató a todos los hijos de Josafat. Josafat ya estaba muerto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado vivo? ¿Cómo hubiera sufrido, no? Creyente, viendo a su hijo mayor matar a todos sus hijos. Hubiera sufrido un montón. Pero en ese momento ya estaba muerto. Y claro que está con Dios, porque es el testimonio de la palabra, Josafat. Pero Jorán, ¿qué hizo cuando murió Josafat? Mató a todos sus hermanos, y no solamente a todos sus hermanos, también a algunos de los príncipes de Israel. ¿Era gran pecado? Sí. Asesinato, ¿verdad? ¿Cuál era el castigo natural que le podía haber venido? La muerte, que verdad, que haga un juicio contra él y lo maten, porque eso estaba penado. No hicieron eso, pero era un castigo natural que pudo haber venido. No le vino eso, no le sobrevino eso. Versículo 5, leamos por favor. Comenzó a reinar, era 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. 8 años. Versículo 6. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa acá. Cuando dice anduvo en el camino de los reyes de Israel, ¿cuál era el camino de los reyes de Israel? ¿Era un camino piadoso? No, ni un solo rey de Israel era piadoso. Ni uno solo. Desde que se dividió el reino del norte y del sur, después ahí vemos a Jeroboam, ¿verdad? Y todos los otros reyes después de Israel del norte, ninguno era creyente. Y dice aquí, todos eran idólatras. Y dice que este hombre, Jorán, rey de Judá, anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Y ahí dice por qué. ¿Por qué dice la Biblia ahí, amados hermanos? Porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué él se desvió? ¿Por qué no siguió lo que sus padres le enseñaron, sus padres creyentes y su abuelo Asa? ¿Por qué no siguió lo que su padre Josafat le enseñó, que era creyente? Amados hermanos, porque él se casó, tenía por mujer a la hija del rey Acab, que se llamaba Atalía. ¿Y cómo se casó? Pues si usted va a Segunda de Crónicas, puede ir, retroceder y luego regresamos. Segunda de Crónicas 18:1, por favor. Segunda Crónica 18:1. Dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. ¿Qué ve usted detrás de esto? Ve a Josafat que activamente era amigo y pataza del rey Acab. Se reunían, cumpleaños por aquí, cumpleaños por acá, día de aquí, día de allá. Te visito y tú me visitas. Ahí están los chicos jugando. Pues Jorán, su hijo mayor, se conoció a la hija de Acab, que se llamaba Atalía, y se casaron, contrajo parentesco. ¿Y por qué mató a sus hijos? Regresemos a Segunda Crónica, capítulo 21, versículo 6. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. ¿Por qué se desvió de los caminos que de repente su padre piadoso lo guió? Porque se casó con una mujer incrédula. Porque dice aquí, ahí está la razón, el por qué. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. ¿Y cómo era la mujer cómo era la hija de Acab? Era una mujer incrédula, no piadosa, que no amaba a Dios, no amaba al Mesías, no amaba la palabra. Se casó y después todo lo que hizo, mató a sus hermanos príncipes, y también idolatró. Era un rey perverso, el rey Jorán. Y por eso dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y saben qué pasa después con el rey Jorán? Muere. Y reina su hijo Ocosías. Y después de Ocosías lo matan. ¿Y saben quién termina matando a los hijos de Ocosías? Esta dama, Atalía, la abuela de los nietos de Jorán. Usted lo puede leer más adelante. ¿Cuánta enseñanza trae el Señor, amados hermanos? Y todo porque Josafat no tuvo cuidado, amados hermanos, en sus relaciones con, en este caso, el rey de Acab. Amados hermanos,
Vamos a avanzar, si no nos va a alcanzar el tiempo. Él se va a la guerra. Él un día se va a visitar a su amigo Acab, y Acab le dice, vamos, voy a hacer la guerra con tal pueblo, ¿me acompañas? ¿Y sabe qué le responde el rey Josafat al rey Acab? Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Eso está en capítulo 18, versículo 3. Y se van a la guerra campante. Termina y justamente en esa guerra lo matan ¿a quién? Lo matan a Acab. Y Josafat no muere. Él regresa campante a su casa, Josafat, después de que murió su amigo Acab. Y el Señor le envía un profeta. Segunda Crónica 19:1. Vayamos a ese versículo. Le envía un profeta. Versículo 1 y 2. Segunda Crónica 19:1 y 2. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Ya había muerto ya Acab, su amigo. Versículo 2. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Dios reprobó esta comunión que tenía Josafat con Acab y le trajo disciplina. Y le dice, estás dando al impío ayuda. No significa que esto vaya en contra de que tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero el amar a nuestros enemigos no significa que contribuyamos a su causa. Que amemos a un falso profeta, a un falso maestro, no significa que contribuyamos y publiquemos sus prédicas, por ejemplo. ¿Verdad? Eso es lógico. Amados hermanos, por eso el Señor dice en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, un mandato de Dios. Y Josafat no hizo esto. O dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, Efesios 5:11. O no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que ser equilibrados, tenemos que tener sumo cuidado, amados hermanos, ¿qué es amar a nuestros enemigos? Amados, no significa escucharles todo. Amados, tengamos cuidado. Y el Señor le reprende a Josafat, le envía un profeta para reprenderlo y decía, tú estás dándole ayuda al impío y estás amando al que me aborrece, por tanto sale ira de Dios contra él. Y después, eso solo para explicarle esto, pero ¿qué vemos después? Que Josafat había entablado amistad con este rey impío, el rey de Israel Acab, y después su hijo Joram, en alguna reunión conoció a la hija Atalía del rey Acab, y se casaron, y él termina a Joram idolatrando, y no solamente él, como vamos a ver más adelante, él obliga a la gente, al pueblo, a los pobladores de Judá, que idolatren. Era un gran pecado de este varón, amados hermanos. Versículo 6, leamos, y luego el versículo 7, nuevamente el 6. Y anduvo en el camino los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Amados hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? Dios no quiso destruir la casa del rey David. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso destruir, en otras palabras, a Joram y a toda su descendencia? ¿Por qué no quiso que murieran toda la descendencia de Joram? ¿Le pudo haber traído castigo para que mueran todos? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque del rey David iba a venir el Mesías. Si nosotros leemos, no tenemos el tiempo para ello, en 2 Samuel capítulo 7, vamos a ver cómo el Señor establece un pacto con el rey David y le dice en el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Detrás de esta palabra que Dios le promete al rey David, está hablando de su hijo Salomón, pero más adelante está hablando de aquel de quien afirmaría su reino para siempre, el Señor Jesucristo, el hijo de David. Y por amor a él y por amor a los que iban a ser salvados por Cristo Jesús, él no le quita la vida a todos los descendientes de la casa de Joram. Amados hermanos, 2 Samuel capítulo 7, ustedes lo pueden leer ahí, de versículo 10 en adelante, más adelante, y ahí usted ve por qué Dios no quiso destruir completamente la casa de Joram, amados hermanos. Y en el versículo 8 el Señor dice, en los días de este se rebeló Edom. ¿Cuál es este? Estamos en 2 Crónicas 21. 2 Crónicas 21, 8. En los días de este, ¿quién es este? Joram, estamos hablando de Joram. En los días de Joram se rebeló Edom contra el dominio de Judá
y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, versículo 10, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Note usted aquí, centrémonos en estas personas de Libna. ¿Qué pasó? Se libertó del dominio ¿de quién? De Joram. ¿Por qué? Acá dice por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Como Joram hacía que todo el pueblo idolatre, los del pueblo de Libna dijeron, no vamos a hacer caso a este rey, no vamos a libertar, no vamos a independizar de este Judá. Y aquí lo que está diciendo es eso, amados hermanos. Versículo 11, además de esto, está hablando de Joram, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los pobladores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Esa palabra impelió es obligó. Él emitió sus edictos y los obligó a la población de Judá que vayan a idolatren en los lugares altos a los ídolos. Él obligó, y por eso hizo lo malo, dice el Señor. Amados hermanos, lo contrario a lo que hizo el papá Josafat, lo contrario a lo que hizo el rey Asa, su abuelo, todo lo contrario. Mientras que el rey Asa, su abuelo, y el rey Josafat, su abuelo, cuando llegaron a ser reyes, destruyeron los lugares santos. Este hombre, Joram, en vez, lo que hizo fue levantarlos nuevamente, para que la gente, y obligar a la gente, para que vayan a idolatrar. ¿Cómo lo aplicamos estos días? Porque no esperemos decir, esto ya no se cumple aquí porque no vamos a levantar un becerro. Idolatrar. ¿Qué es idolatrar? ¿Qué es idolatrar espiritualmente? Que vayamos y tengamos amistad con el mundo, las cosas del mundo. Podemos idolatrar de esa manera también, y es más amplio. Pero vayamos al versículo 12. Y le llegó una carta del profeta Elías. Pero el profeta Elías ya había ascendido, ¿o no? Ya había ascendido. ¿Cómo que le llegó una carta al profeta Elías? Pues el profeta Elías, por el espíritu de revelación de Dios, había dejado una carta preparada para este hombre Joram, amados hermanos, y seguramente se la entregó ¿a quién? A Eliseo. ¿Para qué? Para que se la entregue sabiendo lo que iba a hacer este hombre Joram. Y le llegó esta carta. Le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, ahí están los dos, ¿ves? Josafat y Asa, el abuelo, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel. ¿Y por qué andó en el camino de los reyes de Israel? Porque contrajo parentesco con Atalía, la hija de Acab. Y has hecho que fornicase un Judá y los moradores de Jerusalén, lo cual es pecado, ¿verdad? Como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, que también era pecado, a la familia de tu padre, los príncipes, los cuales eran mejores que tú, eran mejores que él. ¿Cómo? ¿Serían creyentes? ¿Serían más virtuosos? No lo sabemos, la escritura no dice más, pero ciertamente no eran como Joram, ciertamente no hubieran hecho lo que hizo Joram, porque la palabra lo dice, eran mejores que tú. Y ahí es el castigo, versículo 14, he aquí, esta palabra en hebreo es, miren hermanos, miren, presten atención a lo que va a decir el Señor, he aquí, Jehová herirá a tu pueblo. O sea que Dios castigó aquí también al pueblo. ¿Por qué? Si bien es cierto, él obligó a la gente, pero ¿era pecado o no era el pecado de la gente? Y si no obedecían, lo mataban. ¿Y qué tenían que hacer? Sufrir las consecuencias. Pero no, el Dios castiga también al pueblo. El pueblo no puede decir, Señor, pero ¿qué culpa tenemos nosotros si acá nos obligó el rey? Sí, pero igual era el pecado del pueblo. De una gran plaga, y a tus hijos. ¿Qué culpa tenían los hijos? ¿Los hijos habían cometido el pecado del papá? No. ¿Qué culpa tienen? Amados hermanos, entendamos estas cosas. Hay una persona reprobada que agarra y se emborracha, se droga, lo que sea, y Dios lo castiga. ¿Acaso no es afectada la familia? ¿Acaso no hay necesidades en la familia? Claro que sí. El pecado es así. Amados, aquí hay una solidaridad en este tema. Y claro que los hijos, la pregunta, no se sabe aquí qué edad tenía. No se sabe si eran creyentes. Lo más probable es que no. Y si eran reprobados, también eran castigo para ellos porque tenían pecado.
pero eso lo podemos hablar más. Y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, cualquier propiedad, cualquier bien, todo el Señor le cayó y le trajo un castigo para Jorán. Porque en el 15 dice, y a ti, con muchas enfermedades, no solamente una, muchas enfermedades. Y así, amados hermanos, ciertamente el canon está cerrado, ¿verdad? El canon de las Escrituras está cerrado. Pero Dios no está obrando de esa manera ahora, trayendo a personas que tienen, no sé, 60, 70, 80 años con tantas enfermedades, una cosa, otra cosa, otra cosa. Le habla de Dios, no quiere saber de Dios. Le dices, vamos a la iglesia, no quiere saber nada de la iglesia. No quiere creer en Cristo. No cree, Cristo no es Dios, ¿cómo va a ser Dios? Etcétera. ¿Acaso Dios no castiga de la misma manera en muchos? Amados, no estamos diciendo que no hay oportunidad, no lo sabemos nosotros. Hasta que tengamos oportunidad le predicaremos, ¿verdad? Claro, porque nosotros no sabemos el fin de tales personas. Pero, amados hermanos, habrán muchos, tal vez el Señor lo sabe, que estén ahora recibiendo castigos tras castigo tras castigo. Levítico 26 enseñó. El Señor Jesucristo, un hombre, le dice, ve, después de sanarlo, ve, no peques más porque te puede venir otra cosa peor. O sea que Dios le había traído ese castigo por su pecado. Y entonces el Señor le dice, a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Era castigo, amados, vindicativo de la justicia de Dios, porque Jorán nunca creyó. Jorán está escrito en los anales de la historia, el registro bíblico, como un impenitente, como un incrédulo. Amados. Entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes. ¡Qué tremendo! ¿Por medio de quién trae juicio? Por medio de los filisteos y de los árabes. Despertó, dicen ellos, la ira de los filisteos y de los árabes. El pecado no está en Dios, la maldad no está en Dios, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, dice la palabra del Señor, lo cual es verdadera y es recta esa palabra. ¿Era el pecado de los filisteos? Sí. ¿Era el pecado de estos árabes? Sí. ¿Estaba exento todo de Dios? No. No se cae ni una hoja, ni un pajarito muere si es que Dios no lo ordena. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. ¿Sabemos esa cosa? Sí. ¿De quién es el pecado? De estas personas. ¿De quién era el pecado? De Jorán. ¿De quién era el pecado? Del pueblo. Pero no podemos decir que no está lejos de la soberanía de Dios y providencia de Dios. Y entonces subieron, dice el versículo 17, contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Un solo hijo quedó vivo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Sí, misericordia. ¿Pero por qué uno? Porque ahí vendría el Mesías. Porque Dios iba a cumplir su pacto. Porque no quiso que muriera, que pereciera toda la descendencia. Porque Dios le había prometido a David que de su descendiente iba a venir el Mesías, el hijo de David, que tendría un reino eterno. Amados. Y usted lo ve, por ejemplo, Mateo 1:8, la genealogía del Señor Jesucristo. Asa engendró a Josafat. Josafat a Jorán, ahí está Jorán. Ahí está Asa, ahí está Josafat, ahí está Jorán. Y Jorán a Usías. Aquí el relato de Mateo 1:8 reduce, ¿no? Dice Jorán a Usías, pero Usías no era el hijo, era el nieto o bisnieto. ¿De quién? De Jorán. Porque si usted ve los otros relatos de la palabra en 2 Crónicas 22, 24, 26, ya no tenemos tiempo para eso. Usted va a ver que después de Jorán está Ocosías, después está Joás, luego está Amasías y recién viene Usías, de quien Mateo 1:8 nos habla. El Señor lo preservó y así preservó a cada uno para traer al Mesías de la descendencia de David, de las entrañas de David. Esas son palabras de vida. Es el Mesías que tenía que venir y Dios lo preservó para que nosotros podamos ser salvos, para que salve a los suyos. Amados, versículo 18. Después de todo esto, Jehová lo hirió. ¿Quién lo hirió? Le vino una enfermedad natural porque, no sé, comió mucha grasa y le vino el colesterol. No, dice Jehová lo hirió. Un edicto positivo. Usted puede cometer cualquier pecado y el Señor le puede traer una enfermedad, un cáncer, por ejemplo, un cáncer terminal o una diabetes o lo que sea. La única manera en que usted esté, hermano, le exhorto una vez más, amigo, amiga, que se vaya y corra a Cristo. Y solo en Cristo cualquier enfermedad le puede venir. No estamos diciendo que no, pero ya no son castigos, son disciplinas o son tratos providenciales de Dios. Pero cuando usted parta o yo parta, lo veremos a Cristo tal como Él es.
Miraremos su rostro de aquel que murió por nosotros para librarnos de todo castigo y del castigo eterno. Entonces, después de todo esto, dice versículo 18, Jehová lo hirió, edicto judicial. Es como en su trono diciendo esto va a pasar con una enfermedad incurable, mire, incurable, no había cura en los intestinos, castigo positivo. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. ¿Qué era el castigo? Recuerdan que leímos que era el castigo, vindicaba la justicia de Dios. Pero ¿qué era en sí mismo el castigo? Cuando vimos la naturaleza del castigo, es dolor. Voy a castigar a mi hijo, voy a disciplinarlo, le voy a dar un chocolate. ¿Será una disciplina? Lo voy a disciplinar, le voy a dar una propina. ¿Es disciplina? Raro, ¿no? ¿Qué es la disciplina? Genera una aflicción. ¿Qué es el castigo? Bíblicamente hablando, es Dios vindicando su justicia, trayendo aflicción, dolor, angustia. La persona hambre, dolor, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso le trajo el Señor a este hombre. Jorán murió de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Ni siquiera eso. Ni siquiera después de muerto lo honraron. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años. Y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Amados hermanos, el Señor es un Dios que está vindicando su justicia en este preciso momento. ¿Qué está haciendo el mundo en este preciso momento? Usted lo sabe. Usted lo sabe. Es la voluntad del Señor. Deberían honrar, ¿verdad?, a esa persona tan amada y llevarlo a la iglesia para que escuche la palabra del Señor. Pero no lo hacen. Más lo alejan de Dios. Amados, qué tremendo. Y el Señor es tan bueno que te dice, venid luego, estemos a cuenta. Si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Está la provisión en Cristo Jesús de perdón de pecados. Corre a Cristo, venid, te dice, vaya a Él. No se quede usted ahí con su pecado, corra a Él. Él dice, serán emblanquecidos, te borra completamente de todo pecado, de toda maldad, solo y únicamente por la obra de Cristo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deja tu camino, arrepiéntete. No puedes ir con tu pecado. Un hombre que ha adulterado no puede decir, voy a regresar donde mi esposa y al costado acompañándose abrazado con la mujer con quien adulteró. Eso no es arrepentimiento. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová. Nuevamente, vuélvete a Jehová. Joven, señorita, amigo, amiga, por favor, deja tu camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él es perdonador. Estas son las bellas palabras de vida. Imagínense al Señor predicando, arrepentidos si creen en el Evangelio. Bellas palabras de vida. Y claro que lo odiaron, ¿verdad? Y lo llevaron a la cruz, y le escupieron, y le golpearon, y lo crucificaron. Porque el hombre no quiere escuchar eso, pero son las palabras que dan vida eterna. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, dice el Señor Jesucristo. Dice nuestro Dios trino, Isaías 45:22. Míralo a Él. Míralo a Cristo que vino a esta tierra en su estado de humillación a cargar con tu pecado. A obedecer perfectamente toda la ley de Dios, la ley moral y toda la ley ceremonial. Sí, todo lo obedeció. Todo lo pagó y en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Lo que había logrado Satanás ahí en el jardín, Él lo deshizo las obras del diablo. Y en Él tiene salvación. Qué tremendo, ¿no? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dios te dice eso. Por favor, escucha el llamado de Dios. Es Dios quien te dice, ¿por qué quieres morir eternamente? El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué necedad del hombre. Qué necedad del ser humano. Corre a Cristo, deja tu camino, deja tu pecado, ponlo primeramente a Él, sin importar las consecuencias. Te van a aborrecer, te van a rechazar, te van a despreciar, seguramente, pero pon tus ojos en Cristo. Corre a Él en arrepentimiento. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que pueda ser salvo.
Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es la luz del mundo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el eterno, es el gran yo soy. Él es la vida verdadera. Por favor, corran a Él y encontrarán. Si vas a Él, no serás defraudado. Encontrarás perdón de pecado, justicia absoluta y perfecta en Él, y solamente en Él y únicamente en Él. Oremos al Señor.